Yo sé que seguramente hay más materias o proyectos, terminales, etcétera, pero han avanzado. Sí, profe, un poco. Yo tengo una duda. Bueno, ahorita estoy desarrollando el segundo. Ujú. Y mi duda es, una vez que ya obtuvimos las derivadas de la exponencial, todavía a esas necesitamos aplicarle otras dos derivadas para obtener ya lo que sería la corrección a la función de Green, ¿no? A ver, vámonos un poquito más lento. Uno, el ejercicio 2 es el encontrar las correcciones a lambda cuadrado del caso de un lagrangiano lambda phi a la cuarta. Es ese, ¿verdad? Sí, profe. Ok, y entonces tu pregunta es si quiero calcular la corrección orden lambda cuadrado eh, a la función de dos puntos, eh, tengo que tomar dos derivadas más. ¿Esa es tu pregunta? Sí, profe. Eh, no estoy tan seguro. Más bien, eh, acuérdense que lo que hicimos en clase fue darnos cuenta que pues, una vez que tenemos una perturbación, así lo estamos pensando, ¿no? A nuestro término libre, debido a que ya hay una interacción que es la aparición de la constante de acoplamiento lambda, no podemos resolver el sistema de manera analítica con una expresión cerrada, hacemos una expansión, entonces hacemos una expansión del término que tiene e a la i eh, lambda phi a la cuarta, ¿no? Entre 4 factorial, así por ahí me falta o me sobra algún numerito, ya me darán, me dirán una integral desde luego. Y se hace una serie de esa exponencial, ¿cierto? Entonces, lo que yo le estoy pidiendo es que a esa serie ustedes se queden no solo al término lambda, como lo hicimos en clase, sino se vayan uno después, lambda cuadrado, que va a venir con sus respectivos campos, ¿verdad? Porque ese lambda siempre va em, acompañado por phi a la cuarta. Entonces, sí, de ahí tienen que arrancar. ¿Vamos bien en la lógica que ustedes han hecho? ¿Es lo que han llevado a cabo? Sí, profe. Ok. Ahora, ayúdame a ver, entonces, ¿cuáles son las dos mm, derivadas extras de las que estás hablando? Sí, de eso, hasta donde usted mencionó, ya obtuve, ya puedo, apagando la fuente, obtengo tres expresiones, tengo tres diagramas, ¿no? Ujú. Pero esa expansión, bueno, hasta orden lambda cuadrada, sería la ZJ, ¿no? Ujú, ujú. Y a esa ZJ todavía le tengo que aplicar las otras dos derivadas en De X1 y acuerdo, X2, ya para que sea la de dos de puntos, ¿no? acuerdo. Sí, sí, Ah, ok. ese es el chiste. Yo sé que va a ser un poquito engorroso y un poco largo el cálculo porque son muchos términos, son más términos los que hay que hacer. Estás aplicando una segunda derivada a un producto de un montón de términos, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que van a obtener un montón de términos que tienen que derivar, entonces tienes que distribuir el operador derivada funcional a todo ese producto, ¿verdad? Y van a salir un montón de términos. Eh, y ese es a lo mejor la parte más difícil de hacer, pero la que yo les decía cuando les dejé la tarea que vale la pena una vez en la vida desarrollarlo, no toparse con hacer el desarrollo completo, por ver los factores de simetría. Quiero que cuiden mucho esa parte, ya los discutimos, los factores de simetría, es decir, todas las permutaciones de elegir cómo etiquetar las patas externas de nuestro cálculo, cómo elegir y darse cuenta que da lo mismo que tú veas tu contribución en esta serie si corres, digamos, la dinámica de tu sistema de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿no? Todas esas cositas son detalles que, pues, a veces eh, se nos podrían pasar, pues, donde hay que poner mucho ojo, sobre todo porque eventualmente si alguien quiere hacer un cálculo
para sacar algún resultado novedoso en física, pues no se nos pueden ir todos esos detalles, ¿no? No se nos pueden ir el contar bien las contribuciones, en ir sacando término a término de manera correcta. Entonces, tengan mucho cuidado con el desarrollo. Ahí sí, la advertencia en ese caso, que es bastante más largo, tengan cuidado con el desarrollo y tomar en cuenta todos los factores de manera correcta. Ok, profe, sí, gracias. Muy bien. Este, y de lambda al cubo, si bien no es tan largo, ¿no? Lo que yo les pido pues, es que se queden a orden lambda, es decir, digamos, sigan la forma en que se trabajó con lambda phi a la cuarta, pues se van a dar cuenta que las cosas van a cambiar. Ahora lo que pasaba con los términos, con las funciones de Green pares, va a pasar ahora con las funciones de Green impares, ¿no? Justamente por el tipo de potencial que hemos puesto. Y es un poquito la dinámica o el juego de ese ejercicio, que se den cuenta que pues siempre va a depender de quién sea nuestro potencial, qué es lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer, qué términos van a contribuir, qué términos no van a contribuir. Entonces es un poquito también que se den cuenta que muchas de las características, aunque lo dijimos en clase, son exclusivas del lambda phi a la cuarta, pues vale la pena darse cuenta por propia cuenta que proponiendo otro tipo de interacción se obtienen otro tipo de características. ¿Ok? Muy bien. Ahora del curso, eh, sobre lo que hemos visto, ¿dudas? Ok, bueno, si no hay dudas, voy a retomar la última parte de la clase pasada, la clase del lunes. Para entrar a este tema del potencial efectivo, ¿no? Eh, donde esencialmente vamos a analizar la situación de cuando a nuestros campos les quitamos toda la información de su movimiento, toda la información que pueda venir de la parte cinética, y nos vamos a concentrar en la parte de interacción y pues de su energía en reposo, que esencialmente es su masa. Vamos a partir por recordar e identificar que la densidad lagrangiana o el lagrangiano, ¿no? Si una vez que integremos en el volumen, en el 3D volumen, encontramos el lagrangiano de esta teoría, todo lagrangiano se va a escribir como la diferencia de la energía que tienes a disposición para moverte, la energía cinética, menos la energía potencial. Entonces, mucho de lo que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, el primer paso fue apagar el término de interacción. Entonces, eso quería decir que teníamos un lagrangiano que iba a decir que vamos a tener la posibilidad, el chance de mover nuestros campos y que además tienen una masa. Si nosotros ponemos quietecito a nuestro campo, eh, lo que vamos a obtener es que su energía es esencialmente su masa, ¿cierto? Todo eso era el caso de una lagrangiano asociado a una partícula libre, masiva pero libre. Después hicimos todo un desarrollo, platicamos de manera extensa sobre qué pasaba si nosotros incluíamos el término de interacción. De hecho, parte de la tarea, como estábamos platicando, tiene que ver con qué es lo que sucede cuando yo pongo el término de interacción y noto que tengo que hacer un desarrollo en potencias de lambda, y hay que construir una serie en términos de esta constante de acoplamiento, pero fuimos manipulando las expresiones para darnos cuenta que podemos arreglar esa serie porque había muchos términos que sobraban. Para empezar, términos de objetos no conectados que físicamente no tienen sentido, no deben de contribuir. Nos quitamos esa parte, reorganizamos nuestra serie en objetos irreducibles, una representación irreducible, y construimos la suma de todos estos objetos, ¿no? Y entonces vimos todo lo que pasaba con
este término de interacción, incluyendo el movimiento. Es decir, tenemos toda la energía a nuestra disposición y podemos jugar con qué tan importante es la parte cinética respecto de la potencial y viceversa. Sin embargo, y bueno, y eso nos ayudó a crear todas las funciones de grid de n puntos, ¿no? Una de las que vimos o hemos visto que de las más importantes, bueno, pues es la función de 2 puntos que nos dice cómo se propaga nuestro campo. Y de órdenes superiores, dependiendo la teoría, en este caso una teoría lambda phi a la cuarta, vimos que el siguiente término no nulo es el término de una función de Green de 4 puntos, el cual nos va a dar la información de cómo interactúan nuestras partículas. Un vértice de 4 campos está relacionado, ¿no? Justamente con esta función de 4 puntos que le pusimos un nombre más genérico, son estas funciones de vértice, ¿no? Y ya que construimos nuestra teoría en términos de la función de 2 puntos y las funciones de vértice, nos dimos cuenta que son las 2 piezas del Lego con las cuales podemos construir todo lo que querramos, ¿no? En nuestra serie perturbativa en términos de lambda, o bien de todas las topologías, si lo quieren ustedes pensar así, todas las diferentes contribuciones irreducibles de una partícula. Ahora lo que voy a hacer es el ejercicio de apagar completamente la parte cinética, ¿no? Y quedarme exclusivamente con la parte del potencial. Y entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Pues el espectro de energía esencialmente de mi sistema. Si mi energía está, si mi sistema está en reposo, tiene masa y tiene un término de interacción, acabo de decir que si yo apago el término de interacción, me quedo con el estado de mínima energía, el estado de la energía en reposo de mi campo, que es, en este caso, por ser masivo, su masa. Y la otra cosa que yo puedo hacer es encender la interacción y ver qué le pasa a la energía cuando yo enciendo el término de interacción. Pero si lo que hemos visto es que encender el término de interacción es tener que construir una serie, ¿verdad? Una serie en términos de lambda. Eso quiere decir que depende a qué orden de mi serie yo me quede, voy a tener más o menos contribuciones y por lo tanto voy a incrementar o deformar más o menos mi potencial. Entonces hay que jugar a qué le pasa a nuestro potencial cuando nosotros, a nuestra energía potencial, cuando nosotros incluimos o no términos de esta serie de con una infinidad de términos eh, cuyo parámetro de expansión hasta el momento, ¿no? Hemos identificado que es lambda. Entonces, creo que empieza a verse luz de, pues si voy a agregar alguna corrección de orden lambda que ya hemos asociado a vértices y propagadores, fluctuaciones cuánticas, pues huele, ¿no? A que vamos a tener que identificar que estas fluctuaciones de alguna manera van a modificar mi energía potencial. Yo parto de una energía potencial clásica, la que mi lagrangiano me dio, pero debido a todas estas correcciones por las perturbaciones cuánticas, pues seguramente va a haber modificaciones. ¿Qué modifica y cómo modifica? Es lo que queremos discutir a lo largo de la clase de hoy, la clase de mañana. Espero yo acabar la clase de mañana con este tema. Y después arrancar con este primer punto que yo escribí, que ya me estaba adelantando, ¿no? Porque es para un poquito prevenir y que ustedes también vean cuál es el siguiente tema, es preguntarse sobre las simetrías que contiene nuestra teoría. Aquí lo que yo les estoy poniendo como primer punto, ¿no? Es que a veces es necesario, no a veces, eso es siempre, ¿no? Pero algunas teorías, como ya las conocemos, pues no nos vamos a preguntar por ciertas cosas o ciertas características que tienen estas teorías, pero lo que yo les quería poner de lección, de moraleja, al final de la clase pasada es que siempre vale la pena, siempre, cuando uno tiene un problema dinámico, explorar las simetrías con las que uno cuenta para poder resolver, ¿no? De manera más rápida, más concisa nuestro problema, identificando invariantes, identificando objetos que ante cierta transformación no se
modifican, quedan igualitos. Pero, no sé ustedes, a lo mejor yo estoy en un error, pero durante lo que nos han enseñado en la licenciatura, ¿no? A nivel de la mecánica clásica, a nivel de la mecánica cuántica, eh, estamos acostumbrados a observar todas las, o tratar de explorar todas las simetrías que uno puede tener a nivel de este lagrangiano. Y resulta que la historia no se debe de parar ahí, no debes de detenerte en analizar las simetrías a nivel de lagrangiano, sino también uno tendría o tiene que recurrir a explorar si esas simetrías son válidas no solo para el lagrangiano, sino para la solución de las ecuaciones dinámicas de tu sistema. Uno de ellos es el sistema, perdón, el estado de mínima energía, el cual va a ser muy importante en teorías cuánticas de campo, sobre todo estas que están establecidas para describir las partículas más fundamentales. Entonces, como pregunta, ustedes han resuelto ejercicios, ya sea en la mecánica clásica, en la mecánica cuántica, donde exploren la simetría de tu lagrangiano, del hamiltoniano podría ser, y también de las soluciones a las ecuaciones dinámicas, de ecuaciones de movimiento. ¿Han hecho algún ejercicio de esos? La verdad yo no recuerdo, profe. Ok, ¿alguien más? Yo no, profesor. Ok, bueno, pues la siguiente unidad, la última que vamos a revisar, vamos a tratar de explorar y ver, hacer notar la importancia de explorar los, las soluciones de nuestras ecuaciones dinámicas. No es, no hay un teorema que me diga que basta con analizar las simetrías de un lagrangiano o un hamiltoniano para saber que el sistema y sus soluciones, que eso es lo importante, y sus soluciones respetan tal transformación o son invariantes ante tal transformación. Por lo tanto, vamos a recurrir o vamos a requerir más bien enunciar algunos teoremas donde se enfatiza la importancia de analizar el estado de mínima energía. Entonces, bueno, este lo vamos a dejar como un pendiente, ¿no? Que vamos a explorar la siguiente unidad, que eso espero sea parte de la siguiente semana. Ya entendimos que Lagrangiano es la diferencia de la energía cinética y de la energía potencial. Voy a jugar a apagar el término de energía cinética para explorar qué es lo que pasa con este potencial y si las correcciones cuánticas hacen que este objeto se vea modificado. Si es así, ¿qué puedo decir de esas modificaciones? ¿Ok? Para eso, lo que vamos a hacer es ocupar la acción efectiva, ¿no? Pensando justamente en que la energía en movimiento es nula. Y bueno, entonces vamos a encontrar una relación entre el potencial efectivo y el potencial clásico. Este potencial clásico que será entendido como el término que viene solamente del lagrangiano. Es el término base y a ese le vamos a hacer correcciones. ¿Qué correcciones? Correcciones cuánticas. De manera genérica, en la literatura van a encontrar que esa contribución orden clásica, la que viene del lagrangiano, se le llama potencial orden A. Y bueno, aquí yo les presentaba una discusión, me la voy a saltar un poquito, de teniendo este lagrangiano en específico, que es muy socorrido en teorías del modelo estándar, porque este potencial está relacionado con la física del Higgs y está relacionado con la simetría quiral, en español es, no sé, en español es quiral. Eh, en el sector de las interacciones fuertes. Entonces es un objeto que se estudia a profundidad y que sigue siendo un misterio hasta hoy en día. Objetos como esto que está aquí, bajo la idea de suponer estos dos casos que les estoy pintando al final de la diapositiva. Si mu cuadrado es mayor que cero,
esta contribución y esta contribución contienen información que contribuyen de manera positiva al potencial, a la energía potencial, pero si este es negativo, resulta que este contribuye de manera negativa y este de manera positiva, de tal manera que se generan estos dos potenciales. Si mu cuadrado es positivo, la contribución con phi cuadrática y la de phi a la cuarta son dos contribuciones que son positivas y bueno, generan este potencial cuyo mínimo está localizado en cero. Y lo que yo les platicaba la clase pasada es que si uno analiza, si uno se para en el mínimo de energía y uno toma u observa qué es lo que pasa hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, todo es completamente simétrico. Tenemos una simetría global. ¿Ok? Bueno, pero resulta que si nosotros nos paramos en el mínimo del otro caso, el caso que es con mu cuadrado menor que cero, resulta que la parte cuadrática contribuye con un término negativo, mientras que el término cuártico contribuye con una parte positiva. Entonces, lo que se va a generar es un mínimo que está desplazado, que no está en cero, y puedo hacer el mismo ejercicio pensando que el mínimo de energía es un buen lugar para poder explorar mi teoría, ¿no? Me doy cuenta que si yo me muevo hacia la derecha o si yo me muevo hacia la izquierda, ya no voy a encontrar lo mismo. Perdí esa simetría global que tenía antes cuando estaba en este caso de mu cuadrado mayor que cero. Y este rompimiento, ¿no? Que el estado de mínima energía no respete una simetría global y que nuestro lagrangiano sí lo respete, se le conoce como el rompimiento espontáneo de la simetría. Es espontáneo en la medida que no, a nivel de lagrangiano no nos damos cuenta que no se está respetando tal simetría, porque lo vemos invariante lagrangiano, pero cuando exploramos el, las soluciones y sobre todo la solución de energía mínima, pues nos damos cuenta que estamos metidos en un problema y bueno, habrá que repensar qué es lo que vamos a hacer con nuestra teoría. Pero de eso va la siguiente unidad. ¿Ok? Ahora quiero concentrarme en analizar qué es el potencial efectivo, qué características tienen y vamos a tratar de concluir el día de mañana en calcular la primera corrección cuántica a este potencial clásico, potencial orden árbol, para que vean qué es lo que va a suceder con las características de mi energía, que no está relacionada con el movimiento, cuando agrego estas fluctuaciones cuánticas. ¿Okay? Entonces, lo primero que quiero hacer es realizar una expansión en potencias ahora de la derivada, ¿no? Acuérdense que mi lagrangiano tenía términos de derivadas, la parte cinética, parcial mu del campo, y una parte que depende de los campos o potencias de los campos. Entonces, si yo hago una expansión en términos de las derivadas, ¿no? Y el objeto que voy a expandir es derivada del campo, entonces me doy cuenta que tengo una contribución que es como una constante, ¿no? Parto de ese término. Correcciones, orden parcial mu, que es el primer término que va a aparecer. Esto es la función que va a acompañar esta expansión que depende del campo, más términos superiores, cuartas derivadas, parcial mu, parcial nu del campo, y después nos vamos a 6 de derivadas, 8 derivadas, números pares, porque pues siempre vienen de 2 en 2. ¿Ok? Entonces, todos esos términos de orden superior están contenidos pues, en esta notación de que existen muchos más que estos primeros. ¿Ok? Entonces, simplemente los hemos ignorado, no los hemos escrito de manera explícita. Ahora, quiero que recuerden algo que ya vimos, y es que cuando las fuentes van a cero, acuérdense que tenemos fuentes, ¿no? que están apareciendo en nuestra acción efectiva o en nuestra función generadora de diagramas conectados, ¿no? Si yo tiro a cero la fuente, le estoy quitando la propiedad local de mi campo, porque la fuente está diciendo que voy a excitar, voy a prender, voy a generar
a mi campo justamente donde está la fuente. Seguramente acuérdense que escribimos J de X, J de Y, J de Z, ¿no? En ese punto estoy generando a mi campo. Entonces mi campo depende de dónde está, es local. Entonces, cuando yo apago esa fuente en específico, lo que estoy pensando es como ya no tengo una dependencia en el espacio-tiempo, tengo que tomar el valor más probable. Y entonces tengo un promedio de todos los valores de mi campo en todos lados, ¿no? Y escojo el más probable de ellos. Y acuérdense que eso no es más que el valor de expectación del vacío, porque estoy tratando de encontrar todos los estados posibles de vacío en vacío, ¿no? En sándwich, acuérdense del estado vacío en el estado vacío. Y bueno, entonces el valor de este campo pues, se vuelve un numerito que se conoce como el valor de expectación del vacío. Entonces ya se volvió un número. En este límite, todas las derivadas aplicadas al campo, pues se van a hacer. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos queda esencialmente? Pues nos queda que la acción efectiva no es más que menos la integral en el espacio-tiempo de lo que llamé potencial efectivo. La contribución clásica, en este caso todavía no he hecho correcciones, pues es igual a la corrección que viene de nuestro lagrangiano o el término de nuestro lagrangiano asociado a la interacción y a la masa de mi partícula. Pero el campo es un numerito, jóvenes. Entonces, este objeto es una función que fue evaluada en un puntito, pues también es un número, sale de mi integral, no depende de dónde estoy, ¿ok? No depende del espacio ni del tiempo, sale de la integral, ¿ok? Entonces me queda este numerito veces la integral 4-dimensional, ¿ok? Y eso va a suceder a todos los órdenes, porque acuérdense que apagué las fuentes. ¿Ok? Entonces, el potencial efectivo, incluyendo sus fluctuaciones, cuando las calculemos, van a salir de la integral. Esto lo único que da es que queda una integral de 4x. Y esto es integral sobre el volumen, es la integral sobre el volumen espacio-temporal. ¿Ok? Normalmente esto se escribe, de hecho, esta integral de 4x como 2pi a la cuarta la delta de Dirac en 4 dimensiones de x menos x. Véanlo, una forma rápida de darse cuenta que en efecto así es el resultado de esta integral, es si lo piensan como la transformada de Fourier de lo que pasa en el espacio de momentos. ¿Ok? Acuérdense cómo se define esta delta. Esta delta se va a definir como esto que está aquí, jóvenes. 1 entre 2pi a la 4 de una integral de menos infinito a infinito de todos los momentos de una exponencial i a la p punto x menos x. ¿Ok? X menos x es el cero que tengo acá. ¿Ok? Entonces estoy integrando sobre todos los momentos posibles. ¿Ok? Cuando hago coincidir el punto inicial y el punto final de mi evolución en el espacio-tiempo. ¿Okay? Este es un cuadrimomento, este es un cuadrimomento, este es un cuadrimomento, tienen 4 entradas. ¿Okay? Entonces, el 2pi a la cuarta sirve para normalizar de manera correcta nuestro volumen en el espacio-tiempo en este caso, o nuestro volumen en el espacio de momentos. ¿Ok? Bueno, entonces, como consecuencia de haber elegido, haber apagado la fuente y haber obtenido el campo clásico, que es el valor de expectación en el vacío de mi campo, tenemos que la derivada funcional de la acción efectiva respecto a los cambios en el campo, cuando el campo es igual a este numerito, que es el valor de expectación en el vacío, pues es igual a 0. ¿No? Todo esto es una constante. Una constante, si yo trato de sacar una fluctuación, pues es como sacarle las variaciones a algo que es constante y eso es un 0. Por eso esta ecuación se vuelve igual a 0. Pero en términos del potencial efectivo, ustedes pueden notar que la derivada funcional de la acción efectiva respecto del campo, en realidad se está traduciendo y lo que genera este 0 es
ver las variaciones del potencial efectivo respecto del campo evaluado el campo en el valor de expectación de este. Entonces, de manera análoga, uno podría preguntarse por lo que pasa a nivel funcional con la acción efectiva, o bien directamente pensar en qué es lo que pasa en las variaciones en la derivada parcial ordinaria del potencial efectivo respecto del campo. Ambas son iguales a cero. Entonces, algo que podemos ganar aquí es la gran ventaja de trabajar ya con una derivada común y corriente, derivada parcial ordinaria. Ya no hay que hacer derivadas funcionales. Entonces aquí hemos ganado un paso hacia simplificarnos la vida. Para una teoría, porque siempre necesito dar que la teoría en específico con la que voy a trabajar para poder conocer a este objeto, ¿verdad? Al objeto potencial efectivo, pues bueno, voy a elegir mi teoría que es la lambda phi a la cuarta. He señalado de color rojo la parte cinética, de color azul lo que voy a llamar como la energía potencial, término de masa, término de interacción, y bueno, simplemente me doy cuenta que este objeto que está aquí, potencial efectivo, sin que haya incluido ninguna corrección cuántica, no es más que el potencial clásico, el potencial orden árbol de mi teoría lambda phi a la cuarta, que es un medio de mu cuadrada, phi cuadrada más lambda entre 4 factorial phi a la cuarta. Este simbolito es como la masa, lo que antes creo que yo escribía como m cuadrada, se le conoce el término cuadrático de masa de lagrangiano. Y ahí es un poquito algo que me gustaría diferenciar. Esta no es una masa física, es una masa en el lagrangiano orden clásico. Esa masa se puede conocer si estuviéramos analizando un objeto completamente clásico, un campo clásico, ¿no? Entonces, bueno, podría asociar esta masa como la masa física, pero no es un campo clásico el que tenemos aquí. Es un campo que entiende, no está fundamentado en una teoría cuántica. Por eso se construye una integral de trayectoria, se miden todos los caminos o se estudian todos los caminos, ¿no? Porque uno suma sobre todas las probabilidades, etc. Entonces, es de ahí que a este objeto se le dice así como muy militarizadamente el término cuadrático de masa de Lagrangiano. ¿Ok? No es la masa de nuestro campo. Lo que sí vamos a poder identificar, ¿ok? Como masa de nuestro campo es justamente la segunda derivada de mi potencial efectivo, que recuerden que lo que he escrito anteriormente, en mi última expresión aquí, a nivel clásico, a nivel de solamente considerar la contribución de Lagrangiano, no, que no es la única, vamos en camino de obtener correcciones cuánticas. Noten cómo se ve esta expresión, es una phi al cuadrado y una phi a la cuarta. Bueno, algo que sí vamos a poder notar de manera general es que si yo derivo dos veces respecto del campo, ¿no? Es esencialmente fijarse o atacar lo que sucede con el término que está asociado con una masa, ¿ok? Si se ven aquí de manera explícita escribí la segunda derivada, ¿ok? Y lo que hago es evaluar mi campo en el valor de expectación del vacío de ese campo. Por favor, jóvenes, ¿alguno de ustedes me puede decir cuánto habíamos dicho que era el valor de expectación del campo en una teoría lambda phi a la cuarta? Cero, ¿no? Cero. Muy bien, y es por eso que, mira, este término, chao. Nos queda este, ¿verdad? Que a nivel clásico, si no tenemos ninguna corrección, ese está asociado a la masa de mi campo. Sin embargo, a este objeto, pues hay que sumarle todas las correcciones cuánticas, ¿ok? Inglés, cuánticas, ¿ok? Y entonces, cuando incorporemos toda esa información, vamos a tener el objeto llamada masa. Una masa física, una masa de verdad al cuadrado, ¿ok?
Y esta R que está aquí tiene que ver con que es una masa renormalizada. Y ya les había contado un poquito la historia de por qué aparece esta famosa palabra de renormalización. Les expliqué, me parece que la semana pasada, que cuando uno hace los cálculos cuánticos, cuando uno calcula las fluctuaciones, los loops, esos que nos salen, esas bolitas cerradas en diagramas de Feynman, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es tratar de contar a la mecánica, a la forma de la mecánica cuántica, qué es lo que pasa en ese loop. En el espacio de configuraciones significa eh, sumar sobre todas las trayectorias cerradas, ¿no? Todas las que puedan existir. Pero si uno hace una transformada de Fourier y se pasa al espacio de momentos, es lo equivalente a estudiar o a calcular todas las contribuciones en el espacio de momento, todos los momentos, desde cero hasta infinito. De hecho, en un espacio cuatridimensional de 4P, es desde menos infinito hasta infinito. Y también les conté un poquito de hacer el conteo de potencias de energía en denominadores y numeradores cuando calculamos esas potencias. Y si el numerador tiene potencias superiores de energía respecto del denominador, entonces vamos a encontrar que integrar respecto del cuadrimomento, ¿no? Cuando vamos desde menos infinito a infinito, es tener una divergencia. Y ese infinito, de alguna manera, lo tenemos que quitar renormalizando nuestra teoría. En pocas palabras, cortando hasta un límite superior energético, donde vamos a decir que nuestra teoría es válida. Por encima de ese valor superior, que es un corte ultravioleta, se le conoce así, por encima de ese valor, no vamos a tener no vamos a saber qué es lo que está pasando en nuestra teoría, al menos que recorramos nuestro límite superior a un valor cada vez mayor. Y entonces tenemos que reajustar todos nuestros valores en esa nueva región. A costa de cortar y de tener una teoría efectiva que no barre todo el espectro energético, ¿verdad? A costa de eso tenemos que ir identificando cuánto valen nuestros parámetros físicos en cada una de las regiones. Depende de la renormalización hasta dónde estamos cortando y por eso aparece aquí un subíndice R, porque es la masa renormalizada, una masa asociada a una región energética donde esté trabajando. ¿Quién dictamina esa región? Es esencialmente el corte ultravioleta, el corte de la máxima energía a la cual yo voy a estar trabajando en mi sistema. ¿Ok? Entonces, las correcciones cuánticas pues tienen que estar renormalizadas y por lo tanto me van a arrojar una masa renormalizada. El mismo cuento, la misma idea surge si uno toma la derivada, la cuarta derivada del potencial efectivo. Ojo, para esta teoría que es lambda phi a la cuarta. Cuando uno toma la cuarta derivada del potencial efectivo, recuerden que ahorita no hemos calculado ninguna fluctuación, nos quedamos con el término clásico, que es esto que está aquí, lambda phi a la cuarta entre 4 factorial, pues lo que obtengo después de derivar 4 veces es simplemente una constante. ¿Ok? Entonces, bueno, aún cuando evalúo en el valor de expectación, pues esto sigue siendo una constante, la cual a nivel clásico, desde luego, está asociada a una constante de acoplamiento. Pero aquí aparece una vez más la misma historia de que esta constante de acoplamiento tiene un subíndice R de renormalizada. Y esto quiere decir que contribuciones en cuánticas, ¿verdad? Pues seguramente van a ir modificando el valor de esta constante de acoplamiento, dando como resultado que cada una de las cálculos de estas correcciones pues tienen que ser renormalizadas, tienen que ser cortadas hasta una energía superior y por lo tanto la lambda tiene que ser identificada justamente en esa región en donde estoy trabajando. Hasta mi escala de corte, ahí vale lo que tenga que valer esta lambda. Si yo me muevo de escala, la tengo que reajustar, la tengo que renombrar, reescalar de tal forma que ahora me permita hacer los cálculos en esta nueva región energética donde yo quisiera trabajar. ¿Ok? Y bueno, esto
esto también hace mucho sentido, jóvenes, con la discusión que hicimos alrededor de la autoenergía. ¿Se acuerdan que la autoenergía no era más que la modificación que provenía de todas las fluctuaciones cuánticas a la relación de dispersión? ¿Ok? La relación entre el movimiento de mi partícula y su masa, ¿verdad? Que si yo no hacía ninguna modificación, pues esa relación no era más que el cuadrimomento menos m cuadrado. Pero si yo empezaba a incluir modificaciones cuánticas, eso se volvía el momento al cuadrado menos m cuadrado menos una función sigma mayúscula que dependía esencialmente del momento, y que juntos, cuando sumaba m cuadrado más esta función sigma que le llamamos autoenergía, me generaba una masa efectiva, y era la masa física. Aquí está, jóvenes, la famosa masa física. Las correcciones cuánticas están modificando la masa de mi partícula. Y va a haber el análogo de las modificaciones a la constante de acoplamiento. Solamente para terminar o rematar esta idea, teorías muy importantes en la física fundamental, como es la teoría que describe las interacciones fuertes, ¿no? Esa es la cromodinámica cuántica, es una teoría donde el comportamiento de esta constante de acoplamiento es fundamental para entender lo que pasa a nivel básico de esta interacción, porque esta que está aquí, cuando se calculan sus correcciones cuánticas, es una constante de acoplamiento que tiene un fenómeno llamado libertad asintótica. Esta constante se va a cero cuando la energía se va a infinito. Cuando yo tiro, hablo de una energía a infinito es porque me estoy recorriendo en esta idea de hasta dónde estoy renormalizando, ¿verdad? Estoy recorriendo a energías muy altas y estoy modificando el valor de esta constante de acoplamiento en QCD, y es lo único que me permitiría en la naturaleza observar quarks y gluones libres, porque implica que dejarían de interactuar siempre y cuando esté en una región de altas energías, de energía tendiendo a infinito. ¿Okay? Entonces aquí se puede volver a apreciar cómo las correcciones cuánticas son extremadamente importantes. ¿Ok? Bueno, entonces como resumen, el potencial efectivo es útil en el análisis cuando las correcciones pueden cambiar el comportamiento que uno puede observar a nivel árbol de la teoría. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues vamos a hacer ahora sí la expansión. ¿Ok? A nivel o a los análisis que hemos ya realizado anteriormente sobre hacer una expansión en la constante de acoplamiento para encontrar todas las funciones de Green de n puntos, nos topamos o aprendimos con la idea de encontrar las reglas de Feynman en el espacio de configuraciones, ¿no? Esencialmente hicimos mucho trabajo de encontrar las reglas de Feynman, las funciones de vértice, las funciones de Green conectadas, ¿verdad? De n puntos. Todo en el espacio de configuraciones dependía de la X, de la Y, de la Z, X1, X2, X3, X4, bla, 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 ¿no? Pero cuando se trata de hacer expansiones, una expansión en términos de loops, de lazos, ¿no? De estas contribuciones cerradas en nuestra serie perturbativa, cuando estamos hablando de qué le pasa a la energía, no me va a convenir trabajar en el espacio de configuraciones. ¿Por qué? Pues porque ese no está directamente relacionado a lo que pasa con el espectro de energía. Entonces, en este caso será mucho más útil, práctico, realizar todos los cálculos en el espacio de momentos. Cuando yo hablo de espacio de momentos, a lo mejor a veces suena muy relajado el lenguaje. En una teoría cuántica de campos, cuando hablamos de los momentos, estamos hablando de un objeto cuatridimensional, es el cuatro momento. Componente 0, componente 1, 2 y 3, ¿ok? Pero a eso le llamamos momentos, ¿ok? Entonces va a ser mucho más fácil trabajar en este espacio porque directamente vamos a encontrar las correcciones a la energía, ¿cierto? De mi sistema.
Entonces lo que vamos a hacer es generalizar las reglas, pero ahora en el espacio de momentos. Para una teoría como la que estamos trabajando, lambda phi a la cuarta, pues ¿qué tenemos? Primero tenemos el propagador. Como ven, lo que he cambiado es la notación. Sigue siendo una línea que tiene una flechita, ¿no? Pero ya no le pongo x1, x2, nada de eso, ¿no? Ni de dónde inicia, dónde termina. Es un propagador que sí va a tener un inicio y un final, pero no estoy en el espacio donde quiero enfatizar esa información, sino estoy en el espacio donde lo que quiero enfatizar es el momento. Entonces ahora lo que le voy a poner explícito a esa información o a este diagrama es la información de cuál es el momento de esta partícula que se está propagando. En este caso es P sub 0. Que diga P, cuyas tiene 4 entradas, P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3. ¿Okay? Por lo tanto, tengo que escribir la función de 2 puntos de Green, el propagador en términos de mi momento. Eso ya lo habíamos hecho, lo hicimos un par de veces cuando hablamos de la autoenergía y cuando iniciamos esta segunda parte del curso también escribimos la solución de la ecuación de Green en el espacio de momentos, ¿no? Entonces, este es el objeto que se refiere a este diagrama de Feynman. Y H barra, el propagador de Feynman con momento P, que se escribe de manera genérica como I H barra entre P cuadrado menos M cuadrada más I epsilon. El I epsilon juega un rol importante para quitarse cualquier tipo de polo que surja en el eje real de nuestra teoría, porque sería un poco ilógico pensar que una partícula que está propagando desde X a Y, ¿no? Yo puedo encontrar todas las probabilidades de que pase del estado inicial al estado final en el espacio de configuraciones sin ningún problema y de repente me paso al espacio de momentos y me doy cuenta que tengo una divergencia, un polo, ¿no? Porque podría tener el caso de que P cuadrado igual a M cuadrado, pues esto se anula. Si esto yo lo tacho, esto se anula, ¿no? Y entonces diverge, ¿no? Entonces como que no sería posible tener la propagación de partícula. Entonces viene la solución de quitarnos esa divergencia, pero quitarnos esa divergencia de una forma que respetemos la causalidad. Y esta fue la receta de Feynman poniendo este I epsilon. Desplazamos nuestros polos fuera del eje real, de tal manera que cuando uno recorre el eje real, todo es finito. ¿Ok? Sin embargo, de manera formal, pues uno tendría que tomar el límite de epsilon yendo a cero para tirar esto a cero. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está qué significa nuestra función de Green de 2 puntos. Y por el otro lado, lo que tendríamos asociado a mi vértice de mi teoría, ¿verdad? Son la interacción de 4 campos, donde ahora no voy a poner x1, x2, x3 y x4, enfatizando que vienen de esas posiciones de nuestros campos, sino voy a poner el momento con el que va cada una de las partículas. Una va con momento P sub 1, otra con P sub 2, P sub 3, P sub 4. Y son partículas que van entrando a nuestro vértice. Las flechitas que están aquí resaltadas, las puse resaltadas para hacer énfasis que están indicando que están entrando al vértice. Son partículas que llegan con ese momento. ¿Okay? Este objeto, si uno le hace la transformada de Fourier, lo que habíamos obtenido en el espacio de configuraciones no es más que I lambda entre H barra con un signo menos, ¿ok? Esto ya lo conocíamos, ¿no? A lo que vamos a transformar, la transformada de Fourier a esa integral de 4x de la delta de Dirac de x menos x1, la otra delta de Dirac de x menos x2, otra que era de x menos x3 y otra que era de x menos x4. Cuando uno aplica la transformada y uno está en el espacio de momentos, uno tiene esta delta 4 dimensional, P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 más P sub 4 es el argumento de esta delta. Y pongo este signo de interrogación, no sé si por ahí ya les dije la respuesta, pero lo pongo porque me gustaría que juntos discutiéramos qué significará esta delta, qué información me podría dar esta delta, de acuerdo a lo que estoy viendo en mi diagrama.
sub 1 y sale una partícula con momento P sub 2. Noten las flechitas, la orientación de las flechitas. A diferencia de este, si ustedes se dan cuenta, todos entran, todas vienen más, 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 más. En este, esta entra, pero esta sale. Aquí sale y aquí entra. Tengo que tomar en cuenta esa dirección. Lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. ¿Ok? Entonces, ya está aquí la información de mi fluctuación, de la corrección a la función de 2 puntos de orden lambda. ¿Ok? Simplemente simplifico. Si yo simplifico, voy a cancelar los i's, ¿no? Me da un 1, me queda el lambda, me queda un medio, que es este medio que está aquí, no he dicho todavía de dónde viene. Esta delta, su argumento, pues se cancelan las k's, quedando p sub 1 menos p sub 2, la integral en 4 dimensiones del momento, y el propagador. Otra cosa que se canceló es h. ¿Ok? ¿Qué es un medio que puse aquí? Acuérdense que da lo mismo contar la historia iniciando de la izquierda y terminando a la derecha que iniciar de la derecha y terminar en la izquierda. Ese es un factor de simetría que hay que contemplar para no contar doble, ¿no? Entonces, dividimos entre un medio. Entonces, ahí está el factor de simetría. Otra cosa a resaltar son estas H barras. Noten, y ahorita en la siguiente diapositiva voy a empezar a discutir eso, que los vértices vienen con una contribución 1 entre h barra y los propagadores vienen con una contribución h barra. Va a haber una competencia entre vértices y propagadores que va a ser útil para reescribir esta serie, que en principio la estoy pensando como orden a orden en mi constante de acoplamiento. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Se entendió cómo construimos la fluctuación en el espacio de momentos? Sí, doctor. Ok. Bueno, pues entonces aquí dejo en la memoria estas H barras porque bueno, voy para allá a remarcar la importancia de esta H barra. Ok. Notemos, ¿no? Que el argumento que aparece en la integral de trayectoria, esencialmente en la acción efectiva, como ustedes quieran, en el exponente podemos notar que tenemos 1 entre h barra, la densidad lagrangiana, siempre va a aparecer eso. En nuestro caso, en el caso de una teoría lambda fiel a la cuarta, explícitamente esto es 1 entre h barra, veces el lagrangiano, la densidad lagrangiana, que es la parcial mu de phi, el término de masa y el término de interacción. ¿Ok? Y sabemos que esto va a determinar la dinámica de mi sistema. Se mueve e interactúa este sistema. Entonces, de alguna manera, este 1 entre h barra lo vamos a conservar en cada una de esas dos ideas, en el movimiento, ¿no? Y en la interacción. Entonces, algo que cabe resaltar es que siempre h barra viene como un factor multiplicativo. Bueno, en realidad es 1 entre h barra, pero siempre va a aparecer h barra multiplicando. ¿Ok? Como consecuencia, notamos que cada vértice, ¿no? Ya sea, esto es independiente de en qué sistema de coordenadas esté trabajando, perdón, en qué representación esté trabajando, si en el sistema de coordenadas o en el o en las coordenadas de momento, lo que voy a obtener es que el vértice siempre viene con 1 entre h bar. Siempre. Por cada lambda que yo tenga voy a tener un 1 entre h bar. Para el caso de el espacio de configuraciones, es este producto de 4 deltas de Dirac. Para el caso de momentos, es esta delta de Dirac 4-dimensional. Pero siempre tengo este mismo factor, menos I lambda entre h barra, menos I lambda entre h barra. Ahí está el factor 1 entre h bar. Pero por otro lado, el propagador, que es el operador inverso del término o del operador cuadrático del lagrangiano, este que me dice cómo es la parte libre de mi teoría, cómo podemos propagar nuestro campo, cómo es el inverso, ¿ok?
Entonces viene con 1 entre h barra a la menos 1, que es h barra. Nada más para que sea explícito, aquí está. El propagador viene con una h barra en el numerador. ¿Ok? Entonces, si consideramos un diagrama, ahora vamos a pensar ya de manera general, si consideramos un diagrama con V vértices, ¿no? Tenemos un número V de vértices y un número I de líneas internas, es decir, propagadores, el número total de factores H barra asociado a ese diagrama, repito, que tiene un número V de vértices y un número I de líneas internas, es la diferencia de I menos V, ¿ok? Porque estos vienen como 1 entre H barra y estos vienen como H barra, ¿no? Entonces, cuando yo tome ambas contribuciones es encontrar este número P, este número P, que es la diferencia de ellos dos, que no es más que la potencia de H barra, ¿ok? Esto esencialmente es H barra a la I entre H barra a la V. Esto es igual a H barra a I menos V. ¿Vale? Entonces, empezamos a darnos cuenta que a lo mejor, y otra forma de reorganizar una serie, ¿no? Perturbativa no solo es en potencias de mi constante de acoplamiento. Puede que exista otro objeto. Me estoy adelantando mucho, pero pues podemos imaginar que sea H barra la que nos ayude a hacer esta serie. ¿Ok? Pregunta, ¿qué pasa con los momentos? ¿No? Es una buena pregunta. En este caso, en este diagrama, tenemos un solo propagador al cual estamos asociando un solo momento. Aquí está. Y entonces integramos sobre un solo momento. Pero, ¿qué pasa si estamos en correcciones de orden superior, donde no solo tengamos un momento, sino tengamos, perdón, un propagador interno, sino tengamos más de un propagador interno? Voy a tratar de escribir acá. Imagínense esta contribución. ¿Ok? En principio, pues yo tendría que poner, ¿no? La información de el momento externo, pero también información del momento interno, K sub 1, K sub 2, K sub 3. Parece indicar que tengo 3 momentos internos y entonces tendré que integrar 3 veces, ¿verdad? Hacer 3 integrales 4 dimensionales, uno para K sub 1, uno para K sub 2 y otro para K sub 3. ¿Será que eso es cierto o hay algunas reglas que me pueden ayudar a definir de manera correcta cuántos momentos independientes tengo? Entonces, eso es lo que estoy tratando de construir a la hora de preguntar qué pasa con los momentos. ¿Ok? Si el diagrama de vértice propio, acuérdense que esto ya lo habíamos ocupado anteriormente, las cosas que decimos vértice propio, propagador propio, autoenergía propia, era cuando uno le corta esencialmente la información de las patas externas. ¿Ok? Te quedas con la puritita bolita, ¿no? Sin tomar en cuenta estas patas externas. ¿Ok? Bueno, si el diagrama de vértice propio contiene un número I de líneas internas, ¿ok? Eso implicaría, ¿no? Que tenemos que hacer un número I de integrales de momento, como es lo que acaba de escribir en ese diagrama de dos loops. Pero no todos los momentos serán independientes. Tenemos que recordar que están estas deltas que me permitían relacionar los diferentes momentos. No todos eran independientes entre sí. Encontrabas que uno dependía, por ejemplo, en el caso de esta delta con 4 elementos, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, pues me decía que uno siempre se podría escribir como combinación lineal de los otros 3. Entonces, esto seguramente me va a reducir el número de momentos que se tienen en realidad que integrar, justamente porque nos dice que el momento se conserva. ¿Ok? Entonces, bueno, cada función delta, estas deltas de Dirac, va a reducir en 1 el número de integrales en momento. ¿Ok? Sin embargo,
Sin embargo, recordemos que en todos los diagramas de lazo debemos de tener que conservar el momento global. Voy a regresar porque creo que no lo mencioné y estaba claro aquí. Vean esta expresión donde yo tenía la delta de Dirac cuatrodimensional de la conservación en el vértice, ¿no? Como vimos que entraba P sub 1, salía P sub 2, salía acá y entraba acá, pues la delta tenía estos argumentos, ¿ok? Y rápidamente, si uno hacía el álgebra, nos dábamos cuenta que se reducía a pedir que esto era finito siempre y cuando el momento entrante y el momento saliente fueran iguales. Esta es igual a P sub 2. Es la manera de decir que existe conservación de momento en nuestro diagrama, ¿ok? Entonces, a eso me refiero con que siempre vamos a reducir, o bueno, sí, vamos a reducir a que cualquier fluctuación del orden que sea, un loop, dos loops, tres loops, etcétera, siempre se puede reducir a un factor global que me va a indicar que la energía se conserva. O en el momento de energía, el cuadrimomento se conserva. ¿Ok? ¿En qué me había quedado? Acá. Ok, bueno, entonces, ok, todos los diagramas de lazo, ¿no? Lazos, debemos mantener o garantizar la conservación de un momento global. Por lo tanto, las funciones delta se reducen en total el número de integrales de momento por una cantidad v menos 1. Acuérdense que v estaba asociado al número de vértices. ¿Ok? Bueno, y esto lo que nos lleva a concluir es que el número de integraciones en el espacio de momentos internos será catalogado por el número L, que no es más que I, que es el número de líneas internas, menos V menos 1. ¿Ok? Acuérdense, V es el número de vértices, menos 1, justamente por la conservación de energía y momento global. Escribiendo esto, no es más que I menos V, que justamente eso era la definición del término P, ¿no? La potencia de H, es más 1. Entonces, si yo conozco la potencia de H, también puedo conocer el número de integraciones que tengo que realizar. Si yo conozco el número de integraciones que tengo que realizar en el espacio de momentos, conozco entonces la potencia de H. Difieren solamente por un 1. Y bueno, es lo que está escrito aquí. Notemos que el número de integrales en momentos supera por 1 a la potencia de H. Conclusión, expandir una amplitud, un proceso como estos que estamos viendo, ¿no? En potencias de H es equivalente a una expansión en el número de loops. Entonces, creo que hemos ganado algo bien bonito, porque ahora en lugar de hacer una expansión en términos de las constantes de acoplamiento, podemos reescribir esta serie en términos de H barra. La expansión en loops nos proporciona una expansión perturbativa válida. ¿Por qué? Porque H barra es un numerito que no va a cambiar, ¿no? Ya está fijo y además es pequeño. ¿Ok? Entonces, podemos hacer en este caso, ¿verdad? En este caso que estoy platicando de cuando tiré la energía cinética a cero, me estoy refiriendo también al potencial, a la acción efectiva, cuando tiré las fuentes a cero, me quedé con el valor de expectación del campo, es una constante. Trabajar con la acción efectiva es el equivalente a trabajar con el potencial efectivo, y cuando estoy tomando en cuenta todas las correcciones a este potencial efectivo, orden lambda por lambda, me doy cuenta que puedo reorganizar mi serie en términos de potencias en H barra, de tal manera que si H barra, recuerdo que es un número chiquito, pues la expansión siempre va a ser válida. Que no es lo mismo a esta expansión en lambda, donde
pues ahí sí vamos a tener que depender de quién es lambda. ¿Es chiquita o es grande para poder garantizar la viabilidad de la expansión de la serie perturbativa? En otras palabras, porque expandir siempre lo vamos a poder hacer, pero cortar la serie no, al menos que lambda sea pequeño. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Creo que todo bien. Ok, bueno, entonces voy a la última parte de la clase. Voy a empezar a hacer un poquito de trabajo con escribir, calcular, de hecho, la primera corrección, la corrección orden un loop, la que es proporcional a h barra, o que se puede pensar proporcional a lambda, ¿no? Eh, al potencial efectivo. Entonces voy a tratar de más o menos escribir las primeras partes, ¿no? Con las cuales uno va a calcular la corrección, un loop de esta teoría que hemos estado trabajando todo este tiempo, que es la lambda phi a la cuarta. Entonces, ahí está la acción. La acción es la integral en el espacio de configuraciones de 4x de la densidad lagrangiana, que es un medio parcial mu del campo, menos m cuadrada medios el campo al cuadrado, menos lambda entre 4 factorial veces el campo a la cuarta. ¿Ok? Y ya sabemos, ya lo hemos hecho en clase, cuál es la ecuación dinámica clásica de este sistema, pues no es más que las variaciones de la acción respecto de el campo. Y eso es igual a parcial mu más m cuadrada de el campo más lambda entre 3 factorial del campo al cubo, y eso debe ser igual a la fuente j en x, porque estoy haciendo las variaciones respecto del campo, pero el campo está en x. ¿Ok? Si nosotros trabajamos con el campo clásico, pues simplemente este objeto, ¿no?, va a perder el valor que obtengamos. A lo mejor mi notación no es la mejor. El valor que obtengamos ya va a corresponder a un numerito. No he apagado las fuentes, ¿no? Claro, no he apagado las fuentes, por lo tanto, este objeto no es un número como tal, sigue dependiendo de la posición, ¿no? Pero le he quitado la corrección que es del orden h barra que habíamos mostrado alguna vez, para mostrar que el campo completo, pues en realidad era como el campo clásico más correcciones de h bar. ¿Ok? Entonces, bueno, me quedo con el campo clásico. Aquí está mi ecuación que tenía, ¿no? Pero entonces tengo que aplicarle las variaciones explícitas, ¿no?, a la acción respecto de este campo clásico, que es esencialmente lo que tengo acá. ¿Ok? Entonces, esto lo estoy pasando, lo estoy uniendo con esto que está acá, y yo sé que debe ser igual a la j de x. Entonces, lo que rápidamente puedo identificar, ¿no?, es lo siguiente, o más bien quiero que recuerden, es que las variaciones de la acción efectiva respecto del campo clásico es menos la fuente en x. Las variaciones del campo respecto de j no es más que la segunda derivada funcional de la función generadora de diagramas conectados en j en x y j en y, que no es más que la función de 2 puntos de Green, o menos la función de 2 puntos de Green de x menos y para el campo clásico. ¿Ok? Entonces vean que esta j la puedo sustituir por las variaciones de la acción efectiva respecto del campo, y que este objeto que está aquí, que son las variaciones del campo respecto de j, las puedo sustituir por la segunda derivada funcional de la función generadora de diagramas conectados, que es esta w, que a su vez las puedo reescribir en términos de propaganda. Y es lo que hago de manera con toda la intención, pues escribí con color azul y color rojo para que se notara dónde iba a sustituir cada una de ellas, ¿no? Aquí yo tenía j, y aquí yo tenía las variaciones de
phi respecto del campo, respecto de la fuente. Todo lo demás se quedó igualito. Y ustedes van a decir, oye Luis, pero aquí te faltaron términos, ¿no? Te faltó un término. Pues resulta que me quiero concentrar en calcular la corrección a un loop. Y si yo me concentro en la corrección a un loop, sé que esa corrección debe de ser orden h bar. Por lo tanto, esta contribución, chao, es un orden superior en mi serie, no va a contribuir a mi cálculo. ¿Okay? Por eso, aquí ya no sumé nada. Me quedé a orden h bar. Ok, bueno, justamente es aquí está dicho eso, nos estamos quedando a un loop que implica mantener solamente el término lineal en h bar. Reescribimos la ecuación, ahora sí ya no dejo la segunda derivada respecto de la función generadora W, sino escribo la función de Green de 2 puntos de x a x, ¿ok? De x a x, este es j en x, ¿ok? Derivada funcional de j en x, derivada funcional de j en x. ¿Ok? Este objeto que está aquí, en color verde, lo puse de manera distinta porque justamente es esto que está aquí, ¿no? Es con lo que partimos, y recuerdo. Es mi ecuación de Euler clásica, de Euler-Lagrange. Pues aquí lo pongo. Tenemos el término proporcional a h barra, nuestra función de 2 puntos y lo que ya sabíamos que era la fuente, que es las variaciones de la acción efectiva respecto del campo. ¿Ok? Lo reescribo. Mando esto para acá y a este para acá. De tal manera que vean lo que me queda. Tengo la derivada funcional respecto del campo en X, campo clásico, de la diferencia de la acción efectiva menos la acción. Y esto no es más que menos I lambda H barra medios el campo clásico en X veces el propagador en 0, el campo clásico, para decir que este es el propagador que le corresponde al campo clásico. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, algo que ya habíamos hecho al inicio, es vamos a expandir, vamos a hacer la expansión de la acción efectiva. A primer orden, desde luego, siempre voy a obtener que la acción efectiva no es más que la acción más la corrección h barra de un término que le voy a llamar S1, ¿no? Como una acción que este S1, o el sub 1 más bien, corresponde a una potencia en H. ¿Ok? Entonces, si yo hago esta expansión de la acción efectiva y la sustituyo aquí, pues noten que lo que voy a obtener es las variaciones de S más H barra S1 menos S respecto del campo en X, pues es igual a esto que ya teníamos del lado derecho. No he cambiado nada del lado derecho, pero aquí hay que anotar que estos dos términos se cancelan, sobreviviendo solamente el término lineal en H. ¿Ok? Entonces, lo que voy a concluir es que las variaciones de mi acción orden H, ¿no? H barra, respecto del campo clásico en X, son igual a menos I lambda medios el campo clásico en X veces el propagador, ¿no? De X menos X para el campo clásico. ¿Ok? Entonces, mañana quería mostrar, ¿no? Que esto se resume si uno hace las expansiones, uno puede ir eh, eh, encontrando, identificando que las correcciones H barra en la acción efectiva están relacionadas en efecto con una función de Green y con el campo mismo. Uno puede ir viendo orden a orden en H barra qué le corresponde a cada uno de los términos de la expansión que uno hace de la acción efectiva. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos trabajar a dos loops, bueno, aquí tendría que aparecer algo que es proporcional a h barra al cuadrado, pero también cuando hacemos la expansión,
de la acción efectiva tendríamos que hacerla hasta el orden h barra cuadrado e ir identificando qué le corresponde a h barra la 0, h barra la 1, h barra las 2, y bueno, órdenes superiores seguimos contando. Entonces, el día de hoy quiero parar aquí con la identificación de qué significa sacar las variaciones de la contribución de la acción efectiva orden h barra respecto a a objetos que ya conocemos, el campo y el propagador, que no es un propagador cualquiera, x menos x es un propagador donde partes de una posición y regresas a la misma posición. Es un loop, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Voy a parar aquí la clase. Díganme si tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy. Yo no, profe. Muy bien, pues entonces, mañana voy a llevar a sus últimas consecuencias este cálculo a orden un loop y con eso concluiríamos la quinta unidad del curso para el resto de clases estar platicando sobre la última unidad que tiene que ver con las simetrías y el análisis justamente de el mínimo energético de mi teoría. ¿Vale? Pues entonces en un ratito más subo estas notas y mañana es jueves, mañana nos vemos de 7 a 9. Muy bien, que tengan bonita tarde, jóvenes, nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Profe, Sí, es que este Jason no pudo entrar a la clase de hoy, pero me comentaba que si le puede ayudar en unas dudas que tiene mañana después de la clase. sí, después de la clase, sí.